Diego Morales colocó su mano sobre la mesa de roble. Era una mesa que él mismo había construido 3 años antes. Sólida, maciza, perfecta. Pero esa mañana de marzo de 1914, cuando apoyó su mano derecha sobre la superficie de madera, algo imposible sucedió. Su mano atravesó la mesa como si fuera humo. Diego sintió la madera, pero no la resistencia. Sintió el otro lado, el vacío debajo, y cuando levantó la vista, vio sus dedos emergiendo por debajo de la mesa, como si la materia sólida simplemente no existiera para él. Ese momento cambió todo, porque Diego Morales, el carpintero más respetado de Antigua Guatemala, acababa de descubrir que su cuerpo ya no obedecía las leyes de la física. Para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, debemos viajar a Guatemala en marzo de 1914. El país vivía un periodo de relativa estabilidad bajo el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, quien había transformado la economía nacional a través de la exportación masiva de café. Antigua Guatemala, la antigua capital colonial destruida por terremotos en el siglo XVIII, había renacido como un próspero centro comercial, donde artesanos como Diego prosperaban construyendo muebles para las familias adineradas de la región. Diego Morales había nacido en 1882 en el seno de una familia de carpinteros. Su padre, Antonio Morales, era conocido en toda Antigua por la calidad de su trabajo, y desde muy joven, Diego aprendió los secretos del oficio. La madera no tenía secretos para él. Sabía cómo cortarla, cómo tratarla, cómo transformarla en piezas de mobiliario que duraban generaciones. A los 32 años, Diego había establecido su propio taller en el corazón de Antigua. Empleaba a 3 aprendices, y su reputación atraía clientes desde la capital. Su vida era ordenada y predecible. Se levantaba antes del amanecer, desayunaba con su esposa Carmen y sus 2 hijos, Gabriel de 8 años y Sofía de 5, y caminaba las 3 cuadras hasta su taller. Allí pasaba el día entre el aroma a madera fresca, el sonido de las sierras y el martilleo constante que marcaba el ritmo de su existencia. Era un hombre robusto, de manos callosas y brazos fuertes, el tipo de hombre que uno esperaría ver en un oficio que requería fuerza física y precisión manual. Pero esa mañana del 12 de marzo de 1914, todo eso terminó. Diego había llegado temprano al taller, como siempre. Tenía un encargo importante, una mesa de comedor para la familia Sandoval, una de las más prominentes de Antigua. Había trabajado en la pieza durante semanas, y esa mañana planeaba aplicar el acabado final. Colocó la mesa en el centro del taller, admiró su trabajo por un momento, y entonces extendió su mano para verificar la suavidad de la superficie. Su mano atravesó la madera. No fue gradual, no hubo advertencia. Un segundo su mano estaba sobre la mesa, al siguiente estaba dentro de ella, y luego debajo, como si la madera sólida fuera simplemente una ilusión óptica. Diego retiró su mano con un grito ahogado, mirándola con horror. No había dolor, no había sensación extraña. Su mano se veía completamente normal, pero acababa de hacer algo que era físicamente imposible. Pensó que había sido una alucinación, el cansancio tal vez. Había trabajado largas horas últimamente. Respiró profundo, se frotó los ojos y extendió la mano nuevamente. Esta vez fue más cauteloso, tocando la superficie con un solo dedo. El dedo atravesó la madera sin resistencia. Diego lo movió dentro de la mesa, sintiendo la textura desde adentro, una sensación completamente antinatural que hizo que su estómago se revolviera. Intentó con la otra mano. El mismo resultado. Intentó con una herramienta, un martillo. El martillo golpeó la mesa normalmente, produciendo el sonido sólido que esperaba. Pero cuando Diego tocó la mesa con sus manos desnudas, atravesaba la madera como si fuera aire. Uno de sus aprendices, Tomás, entró al taller en ese momento y encontró a Diego de pie junto a la mesa, con ambas manos atravesándola hasta las muñecas. Una expresión de terror absoluto en su rostro. «Maestro Diego», preguntó Tomás, «¿está bien?». Diego retiró las manos rápidamente, mirando al joven. «Tomás», dijo con voz temblorosa, «¿puedes tocar esta mesa por mí?». Tomás lo miró extrañado pero obedeció, colocando su mano sobre la superficie. La mano se quedó donde debía estar, sólida sobre la madera sólida. Diego extendió su propia mano nuevamente. Atravesó la mesa, pero lo que Diego no sabía era que esto apenas comenzaba. Durante las siguientes horas, Diego experimentó con diferentes objetos en su taller. Descubrió que podía atravesar la madera con facilidad, pero también el metal, la piedra, incluso el vidrio. Cada material que tocaba con sus manos desnudas se volvía intangible para él. Sin embargo, si sostenía una herramienta, la herramienta interactuaba normalmente con los objetos. Era como si solo su carne y hueso hubieran perdido la capacidad de interactuar con la materia sólida. Intentó ocultarlo. Trabajó ese día usando guantes gruesos, que parecían proporcionar suficiente barrera para permitirle manipular objetos normalmente. Pero cuando llegó a casa esa noche,
El verdadero horror de su situación se reveló. Carmen lo recibió en la puerta con un abrazo. Los brazos de Diego atravesaron su cuerpo. Carmen gritó, saltando hacia atrás con los ojos muy abiertos. Diego extendió las manos hacia ella, intentando explicar, pero cuando intentó tocar su hombro para calmarla, su mano pasó a través de ella como si fuera un fantasma. «¿Qué me está pasando?», susurró Diego, mirando sus propias manos con horror creciente. Carmen lo miraba con una mezcla de miedo y confusión. «Diego, ¿qué hiciste? ¿Qué eres?». Esa noche, Diego durmió en el sofá de la sala, no porque Carmen lo hubiera echado de la cama, sino porque cada vez que intentaba acostarse junto a ella, su cuerpo comenzaba a hundirse en el colchón, atravesando las capas de tela y relleno hasta que sentía el marco de madera debajo. Pasó la noche sentado, aterrorizado de moverse, aterrorizado de cerrar los ojos, aterrorizado de lo que podría significar esta maldición imposible. Los científicos llegaron a Antigua Guatemala el 20 de marzo de 1914, apenas una semana después del primer incidente. La noticia de Diego Morales, el carpintero que atravesaba objetos sólidos, se había propagado rápidamente. Primero fueron rumores susurrados en el mercado, luego historias compartidas en las iglesias y finalmente artículos en los periódicos locales. El caso llegó a oídos del doctor Ernesto Villalobos, un físico de la Universidad de San Carlos en la ciudad de Guatemala, quien viajó inmediatamente a Antigua con un equipo de 3 colegas. El doctor Villalobos era un hombre metódico y escéptico. Había leído los reportes con incredulidad, asumiendo que se trataba de algún tipo de truco o histeria colectiva. Pero cuando conoció a Diego en su taller el 21 de marzo, su escepticismo se transformó en asombro científico. Le pidió a Diego que demostrara su condición. Diego, con manos temblorosas, colocó su mano sobre una gruesa tabla de roble que el doctor Villalobos había traído específicamente para este propósito. La mano de Diego atravesó la madera. El doctor Villalobos tocó la tabla inmediatamente después, sólida, completamente normal. Pidió a sus colegas que la examinaran. Todos confirmaron que la madera era auténtica, sin trucos, sin alteraciones. Luego le pidieron a Diego que repitiera el experimento con diferentes materiales: metal, piedra, vidrio, tela. En cada caso, Diego podía atravesar el material con sus manos desnudas, mientras que cualquier otra persona lo tocaba normalmente. Durante las siguientes 2 semanas, el doctor Villalobos y su equipo realizaron docenas de experimentos. Descubrieron patrones perturbadores. Diego podía atravesar objetos sólidos, pero solo con partes específicas de su cuerpo. Sus manos y antebrazos eran completamente intangibles. Sus pies y piernas inferiores también mostraban el fenómeno, aunque en menor grado, pero su torso y cabeza parecían comportarse normalmente. Más extraño aún, la intangibilidad parecía estar progresando. El 1 de abril, Diego descubrió que podía pasar su brazo completo a través de una pared. El 5 de abril, su pierna entera atravesó el piso de madera de su casa, hundiéndose hasta la tierra debajo. El 10 de abril, cuando intentó sentarse en una silla, su cuerpo comenzó a hundirse gradualmente a través del asiento. El doctor Villalobos documentó todo meticulosamente. Tomó fotografías, aunque las imágenes mostraban solo lo que el ojo veía. Un hombre aparentemente normal, cuyas extremidades inexplicablemente ocupaban el mismo espacio que objetos sólidos. Midió la temperatura corporal de Diego, normal, su pulso, elevado por el estrés, su presión arterial, alta. Realizó análisis de sangre que no mostraron nada fuera de lo común. La teoría del doctor Villalobos, expresada en su informe confidencial del 15 de abril de 1914, era tan simple como aterradora. El sujeto parece estar experimentando una desincronización molecular progresiva. Por razones que la ciencia actual no puede explicar, la materia que compone su cuerpo está perdiendo la capacidad de interactuar electromagnéticamente con otra materia. Si esta progresión continúa, el sujeto podría volverse completamente intangible, incapaz de interactuar con el mundo físico de ninguna manera. Cuando intentó abrazar a su esposa por última vez, Diego Morales lloró. Era el 25 de abril de 1914. Habían pasado 6 semanas desde el primer incidente. Diego había perdido la capacidad de realizar su oficio. No podía sostener herramientas, no podía trabajar la madera, no podía ganarse la vida. Su taller estaba cerrado. Sus aprendices se habían ido. Su reputación como artesano había sido reemplazada por su notoriedad como fenómeno científico. Pero peor que todo eso, era la imposibilidad de tocar a su familia. Gabriel y Sofía, sus hijos, lo miraban con una mezcla de miedo y confusión. No entendían por qué papá ya no podía cargarlos, por qué su mano atravesaba sus cabezas cuando intentaba acariciarlos. Carmen intentaba mantener la normalidad,
pero Diego veía el dolor en sus ojos cada vez que lo miraba. Esa tarde del 25 de abril, Diego le pidió a Carmen que lo abrazara una vez más. Ella se acercó, extendió los brazos y trató de rodearlo, pero sus brazos atravesaron el torso de Diego como si fuera aire. Diego sintió la presencia de ella, sintió el calor de su cuerpo, pero no hubo contacto físico, no hubo el reconfortante peso de un abrazo, solo el vacío terrible de dos personas ocupando el mismo espacio, pero incapaces de tocarse. Carmen se apartó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego extendió una mano hacia ella, pero la retiró antes de tocarla, sabiendo que solo atravesaría su rostro. «Lo siento», susurró, «lo siento mucho». El experimento final se realizó el 3 de mayo de 1914 en el patio trasero de la casa de Diego. El doctor Villalobos había propuesto una prueba que aterrorizaba a Diego, pero que ambos sabían era necesaria. Si Diego podía atravesar objetos sólidos, ¿qué le impedía caer a través del suelo mismo? Hasta ahora, Diego había mantenido cierto control, moviéndose cautelosamente, usando zapatos gruesos para mantener algo de tracción. Pero el doctor Villalobos quería entender los límites del fenómeno. Construyeron una plataforma de madera elevada a 2 metros del suelo. Le pidieron a Diego que se parara en el centro, descalzo. «Quiero que relajes tu cuerpo completamente», instruyó el doctor Villalobos. «No intentes resistir, déjate ir». Diego respiró profundo, cerró los ojos y se relajó. Sus pies comenzaron a hundirse en la plataforma de madera, lentamente al principio, luego más rápido. En cuestión de segundos, Diego estaba hasta las rodillas en la plataforma, luego hasta la cintura. El doctor Villalobos gritó instrucciones para que tensara los músculos, para que intentara detenerse. Diego lo intentó, pero era como intentar nadar en el aire. No había nada contra lo que empujar. Continuó hundiéndose. Su pecho atravesó la madera, sus hombros, su cuello, y luego, con una última mirada de terror absoluto dirigida al doctor Villalobos, la cabeza de Diego Morales desapareció completamente a través de la plataforma. Cayó, a través de la madera, a través del aire, a través del suelo mismo. El doctor Villalobos y su equipo corrieron al borde de la plataforma, mirando hacia abajo. No vieron nada. Diego había caído a través de la tierra sólida como si fuera agua. Comenzaron a cavar frenéticamente. 1 metro, 2 metros, 3 metros. No encontraron nada. Diego Morales había desaparecido, literalmente absorbido por la tierra. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, el 6 de mayo de 1914, un granjero llamado Miguel Hernández estaba trabajando en su campo a las afueras de Antigua, aproximadamente 5 kilómetros de donde Diego había desaparecido. Mientras araba la tierra, su herramienta golpeó algo blando, cavó con las manos y encontró un brazo humano emergiendo del suelo. Gritó por ayuda. Cuando excavaron, encontraron a Diego Morales enterrado a 1,5 metros bajo tierra, inconsciente pero vivo. Su cuerpo estaba posicionado verticalmente, como si hubiera estado cayendo cuando de repente se detuvo. Lo llevaron al hospital de Antigua, donde despertó 12 horas después, desorientado y aterrorizado. Diego explicó lo que recordaba. Había caído a través de la plataforma, a través del suelo, hundiéndose en la tierra como si cayera por agua. Podía respirar, extrañamente, como si el suelo no fuera completamente sólido para él. Había caído durante lo que le pareció una eternidad, en completa oscuridad, sintiendo capas de tierra y roca pasando a través de su cuerpo. Y luego, de repente, se detuvo. Simplemente se detuvo, como si hubiera alcanzado un límite invisible. El doctor Villalobos examinó a Diego y encontró que el fenómeno había progresado aún más. Ahora todo el cuerpo de Diego era intangible. No podía acostarse en una cama sin hundirse en ella. No podía sentarse sin atravesar la silla. Tenía que permanecer de pie constantemente, y aún así, sus pies se hundían gradualmente en el suelo. Durante las siguientes semanas, Diego Morales vivió en un estado de semiexistencia física. Carmen y los niños lo visitaban en el hospital, pero no podían tocarlo. El doctor Villalobos continuó sus estudios, pero no encontró forma de revertir o siquiera explicar el fenómeno. Diego comía con dificultad. La comida atravesaba su sistema digestivo de formas que desafiaban la comprensión médica. Dormía de pie, apoyado en un marco especial que el doctor Villalobos había diseñado. Y cada día se volvía un poco más fantasmal, un poco más separado del mundo físico. La última vez que alguien vio a Diego Morales fue el 18 de junio de 1914. Esa mañana, Diego le pidió al doctor Villalobos que lo dejara regresar a su taller una última vez. El doctor accedió, acompañándolo en el corto viaje. El taller estaba exactamente como Diego lo había dejado meses atrás. Las herramientas colgaban en las paredes. El aserrín cubría el piso. La mesa para la familia Sandoval, la que nunca fue terminada, permanecía en el centro del espacio.
Diego caminó lentamente alrededor del taller, sus pies hundiéndose ligeramente en el piso de madera con cada paso. Tocó las paredes, su mano atravesándolas fácilmente. Se detuvo frente a la mesa inacabada. «Esto era lo que yo era», dijo suavemente. «Un carpintero, un hombre que trabajaba con sus manos. Y ahora mis manos no pueden tocar nada». Se volvió hacia el doctor Villalobos. «¿Qué cree que me está pasando realmente?» El doctor negó con la cabeza. «No lo sé, Diego. La física que conozco no puede explicarlo. Es como si estuvieras existiendo en un plano diferente de realidad, uno que apenas se superpone con el nuestro». Diego asintió lentamente. «Me estoy desvaneciendo, ¿verdad? Poco a poco, me estoy volviendo menos real». El doctor Villalobos no pudo negar la verdad de esas palabras. Diego caminó hacia el centro del taller y se detuvo. «Dígale a Carmen que la amé hasta el final. Dígales a Gabriel y Sofía que su padre nunca dejó de ser su padre, incluso cuando ya no podía tocarlos». Se volvió para mirar al doctor una última vez. «Y por favor, termine esa mesa. La familia Sandoval la estaba esperando». Y entonces, Diego Morales comenzó a hundirse en el piso del taller. Esta vez no cayó rápidamente. Fue un descenso lento, gradual, como si estuviera siendo absorbido suavemente por la tierra. El doctor Villalobos gritó, corriendo hacia él, pero Diego levantó una mano. «No», dijo con voz calmada. «Está bien, creo que es hora». Continuó hundiéndose. Sus piernas desaparecieron en el piso de madera, su torso, sus hombros. El doctor Villalobos se arrodilló junto a él, mirando el rostro de Diego mientras desaparecía gradualmente. Los últimos ojos que Diego Morales vio fueron los del doctor, llenos de lágrimas y asombro. Su cabeza se hundió en el piso y desapareció. El doctor Villalobos excavó en ese lugar durante días. Cavó 3 metros de profundidad. No encontró nada. Diego Morales se había ido, absorbido completamente por la tierra, por la realidad misma. Hoy, más de un siglo después, el caso de Diego Morales sigue siendo uno de los fenómenos documentados más inexplicables en la historia de la física. El doctor Ernesto Villalobos publicó sus hallazgos en 1915, pero la comunidad científica los rechazó como imposibles. Sus fotografías fueron descartadas como fraudes. Sus mediciones fueron cuestionadas. La historia de Diego fue archivada como otra leyenda guatemalteca, otro cuento popular sin base en la realidad. Pero los archivos permanecen. Los reportes médicos detallados, las fotografías que muestran a un hombre con sus manos atravesando objetos sólidos, los testimonios de docenas de testigos, el taller de Diego, que aún existe en Antigua Guatemala, convertido ahora en museo, con una placa que conmemora al carpintero que desafió las leyes de la física. Teorías modernas han intentado explicar lo que le sucedió a Diego Morales. Algunos físicos cuánticos sugieren que pudo haber experimentado una forma de desincronización de fase a nivel molecular, donde los campos electromagnéticos que normalmente mantienen la materia cohesionada simplemente dejaron de funcionar correctamente. Otros proponen que pudo haber sido un caso extremo de algún trastorno neurológico que afectó su percepción propioceptiva, aunque esto no explica cómo múltiples testigos observaron el mismo fenómeno. La teoría más inquietante viene de la física teórica moderna. Algunos investigadores sugieren que Diego Morales pudo haber experimentado un deslizamiento dimensional, donde su materia física comenzó a existir parcialmente en otra dimensión o plano de realidad. Esta teoría explicaría por qué podía atravesar objetos sólidos. No es que los atravesara, sino que él y los objetos existían en planos ligeramente diferentes que apenas se tocaban. Carmen Morales vivió hasta 1967, siempre manteniendo que su esposo no había sido un fraude o un loco. Gabriel y Sofía crecieron escuchando la historia de su padre, el carpintero que literalmente desapareció del mundo. La familia Sandoval finalmente recibió su mesa, terminada por uno de los antiguos aprendices de Diego, con una pequeña placa que decía, en memoria de Diego Morales, el maestro carpintero que se convirtió en fantasma. Y hasta el día de hoy, algunos residentes de Antigua Guatemala juran que en ciertas noches, especialmente cuando hay luna llena, se puede ver la sombra de un hombre caminando por las calles coloniales. Una sombra que atraviesa paredes, una sombra que se hunde lentamente en el suelo pavimentado, una sombra que era, y tal vez todavía es, Diego Morales, el hombre que perdió la capacidad de tocar el mundo.